El gavilán pollero y el loro del abuelo. Como sabrán que el abuelo tenía en su poder variedad de animales, entre plumíferos y mamíferos, por los que se preocupaba mucho y a los que no les faltaba nada. Por eso, estos vivían felices con él. Dentro de ellos, había uno que se ganó el cariño desde muy pequeño, no solo de su dueño, sino de todo aquel que venía a visitar al viejo solitario. Este carismático y simpático ser era elogiado, aplaudido y querido por todos, porque era el que ponía la chispa en el momento menos pensado, arrancando una carcajada hasta al más amargado, ya que sabía cantar, bailar, silbar e imitar a la perfección a todos los animales del corral, e inclusive al abuelo, a mí y a todo aquel que dejara escuchar su voz. Este era nada más y nada menos que el viejo loro Lorenzo. Por estos lugares de la selva, en esas épocas, no era raro encontrar en las casas de los lugareños una de estas inteligentes y agraciadas aves. Lorenzo era un loro de la especie frente amarilla, una de las especies que mejor saben imitar, quien llegó regalado como muchos de los otros que pasaron por allí, siendo un indefenso pichón, pelado y feo, al que el abuelo tuvo una paciencia enorme para cuidarlo. Con el transcurrir de los meses, le fue saliendo plumas en las alas, en la cola y en todo su pequeño cuerpo hasta que se hizo hermoso. Una vez emplumado, aprendió a hablar, pero las primeras palabras que aprendió no fueron buenas. Fueron groserías que escuchaba al abuelo o a sus hijos cuando estaban ahí. Poco a poco fue perfeccionando su imitación hasta el punto en que no sabías que si era el abuelo o cualquier otro quien estaba hablando o riendo. Sus primeras palabras fueron: ¡qué cojú! ¡Calla, huevón! Y ¡pobre huevón! Términos que empleaba a menudo el abuelo en sus conversaciones o cuando renegaba a solas. El momento oportuno en que lo decía causaba gracia al que lo oía. Remedaba a la perfección el cacareo de las gallinas, el piar de los pollitos, el canto de los gallos, el gruñido de Gringallo cuando estaba vivo y el canto de todas las aves silvestres que solían venir a cantar en los árboles que rodeaban la pequeña casa. Imitaba tan bien que muchas veces hacía venir corriendo al abuelo desde su huerto, creyendo que alguien lo estaba llamando. Una vez, el abuelo estaba limpiando su huerta, cuando escuchó que las gallinas cacareaban escandalosamente y piar a los pollitos asustados. Corrió el abuelo creyendo que algún animal salvaje se estaba robando sus pollos. Al llegar, encontraba al loro Lorenzo agitando las alas y gritando como loco en las vigas de la cocina. Al verle a su dueño venir, se callaba por un momento y empezaba a reír. Y para cólera del abuelo decía: ¡qué cojú! ¡Pobre huevón! Pasaron varios meses, o tal vez un par de años. Cierto día, en un atardecer, ya en el ocaso, conversábamos con el abuelo acerca de la cosecha del maíz que se aproximaba, cuando llegó a nuestros oídos, desde lo más alto de un árbol seco en pie, el estridente chillido de un conocido enemigo de las aves. El abuelo quedó mirándolo por un momento, sonriendo incrédulamente, y murmuró: ¿todavía sigue vivo? Yo creí que le había matado. Y al instante el loro le contestó:
Pobre huevón. Era el gavilán pollero. Así le puso el abuelo desde que se llevó a sus pollos. Este no era un gavilán cualquiera, era un gavilán muy astuto. En el mínimo descuido se llevaba un pollón diario y era muy atrevido porque en 2 oportunidades se logró llevar 2 pollos en nuestro delante cuando escogíamos el maíz. Por más que estábamos alertas, en algún momento del día se salía con la suya. El abuelo era muy bueno con los animales, pero este ya le había rebalsado la paciencia. Por eso, en 2 ocasiones, trató de eliminarlo con su vieja escopeta. La primera vez falló, pero la segunda creyó haberle logrado porque después del disparo el gavilán pareció volar herido y caer entre la espesa purma. Pero estábamos equivocados. No estaba muerto, estaba de parranda. El gavilán pollero, después de muchas lunas, había vuelto. No le quitamos los ojos de encima hasta que oscureció. Al parecer, allí durmió, porque a la mañana siguiente nos dimos con la sorpresa que seguía allí. Parecía una estatua. Dijo el abuelo: este nos va a querer descuidar. No hay que dejar la casa sola. Tú te irás a la huerta y yo me quedaré cuidando. Así lo hicimos. Después de abrir el corral, el abuelo se quedó limpiando el café que habían debajo de los paltos y yo me fui para la huerta. Al levantar la vista, no vi al gavilán. Ya se habrá ido, pensé. No había llegado al sembrío cuando escuché gritar desesperado al cuidante. Regresé corriendo y encontré al abuelo buscando entre la hierba algo. Al acercarme me decía: «Ha venido este bandido y se ha querido llevar a la Filomena, pero no ha podido, por aquí lo ha soltado». Lo ayudé a buscar y lo encontramos, pero la gallina estaba sin vida, no tenía la cabeza. El gavilán se lo había arrancado. El abuelo entró en cólera y maldijo al ave. Había matado a la Filomena, una gallina veterana que el abuelo quería mucho porque gracias a ella sus aves aumentaron rápidamente, ya que era muy buena empollando. Tan buena era que en toda su vida solo había fracasado con un huevo. Si le ponías 12 huevos, te sacaba 12 pollitos. Era la única que mejor sabía criar. Pero desgraciadamente, por culpa del gavilán, tuvo que ir a parar a la olla ese día. Al siguiente día, me dijo el abuelo: «Ahora te quedarás, yo me iré a la huerta, no te vayas a descuidar». Toda la mañana estaba atento, caminando de un lado para otro, mirando a todos lados. Cerca al mediodía, quise preparar limonada para esperar al abuelo, que no tardaría en llegar. Fui al limonero por un par de frutos, cuando escucho el cacareo de las aves y al loro gritar: «¡Corre, corre, corre!». No tuve tiempo de llegar, porque como una flecha se apareció de entre los arbustos el gavilán, y al vuelo y en mi delante se llevó un pollo que más allá lo soltó. Corrí en su auxilio, pero ya era tarde. El pollo pataleaba y aleteaba negándose a morir, ya sin cabeza. El loro seguía gritando: «¡Corre, corre, corre!». En ese momento volvió el abuelo y no fue necesario que le contara lo sucedido. El gavilán, después de su cometido, fue a posarse al lugar de siempre. Iracundo el abuelo se metió a su cuarto y murmuró: «Ahora vas a ver». Agarró su escopeta, metió el cartucho y desde la esquina del patio le disparó. El gavilán ni se inmutó, abrió las alas y chilló, como burlándose de la impotencia de su cazador. Entonces le dije: «Pásame la escopeta, abuelo, yo lo bajo de ahí». Me metí entre la maleza sigiloso y llegué a colocarme a punto de tiro. Apunté, percuté y jalé el gatillo. ¡Clic!
no reventó el cartucho. Regresé inmediatamente a la casa por otro. El abuelo se rascaba la cabeza. ¿Qué pasó?, preguntó. No reventó el cartucho. ¡A la mierda! Enseguida entró a su cuarto y me entregó otro, pero al voltear para ver al ave, este ya no estaba en el árbol aquel. Reímos de mala gana. No había nada que hacer. El resto del día nos pasamos cuidando. El gavilán no volvió. Del día siguiente para adelante, decidimos quedarnos en casa para cuidar las aves, pero fue en vano, porque este astuto ave desde algún punto nos tenía vigilado, ya que durante 6 días seguidos, en algún momento nos descuidaba. Si no era en la mañana, era al mediodía, al atardecer o al anochecer. Y lo peor es que durante esos días no se posaba en el árbol seco, pero sabíamos que estaba por allí cerca vigilando nuestros movimientos. Nos tenía acorralado. Un día amaneció lloviendo. El cielo completamente nublado entristecía la mañana. Si no fuera por el loro Lorenzo, que en el patio, aprovechando la lluvia, jugaba con el agua que caían del techo de hojas de palma como gruesas lágrimas, el día no tendría sentido. Lorenzo, cada vez que llovía, cantaba agitando las alas, bailaba, hablaba, gritaba, lloraba, reía al son del aguacero. Disfrutaba la lluvia. Aquella mañana, como todas las veces que llovía, el abuelo no abrió el gallinero durante todo el día. Entrábamos a dar de comer a los pollos. Lo hacía para que los polluelos no pescasen alguna enfermedad. Y gracias a eso, ese día no se perdió ni un ave. Y en la noche, después de pensarlo, el abuelo le suscitó una idea y me dijo que al día siguiente tampoco soltáramos las aves, con el fin de que el gavilán no tenga que comer, y ya de hambre tendría que ir a otro lado a buscar su comida. Así lo hicimos, obteniendo buen resultado. Al atardecer, el abuelo desde el patio miraba al gavilán que había vuelto a posarse en el árbol seco y le decía: ahora sí no tienes que comer, te jodiste. Confiados, a la mañana siguiente, después de desayunar y después de dar de comer a las aves en el gallinero, que por sus bien permanecían encerrados, nos fuimos a la huerta. El abuelo se impacientaba cuando no hacía nada. Algo tenía que hacer. Por eso nos fuimos a cosechar el café, que ya estaba pasándose también. Estábamos en plena faena cuando escuchamos el cacareo lastimero de las gallinas y de los gallos pidiendo auxilio. Corrimos desesperados y tropezando con el sembrío, llegando yo primero. Me detuve en el patio mirando el gallinero. Enseguida llegó el abuelo en suspenso, encontrando todo tranquilo. Y repentinamente, desde un hueco del techo de la cocina, como cual niño juguetón, Lorenzo sacaba y metía la cabeza riendo y diciendo: ¡ja, ja, 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 ja! ¡Qué huevón! ¡Ja, ja, 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 ja! El abuelo, agitado, que no sabía si enojarse o reír, murmuró: en la próxima que hagas eso, te corto el pico. Y el loro le contestó: ¡pobre huevón! Ya no regresamos a la huerta. Nos quedamos a preparar el almuerzo. Solo por la tarde me fui a recoger lo que habíamos cosechado, hasta antes de que nos haga correr en vano el loro. En la cena nos poníamos de acuerdo para reiniciar el trabajo. El abuelo quería acabar de cosechar su café antes de empezar con la cosecha del maíz. El viejo lobo, como le conocían todos, no tenía costumbre de consumir café de las tiendas. Él mismo sembraba, cosechaba, secaba, torraba, molía y guardaba su propio café. Eso le alcanzaba hasta la próxima cosecha. No solo hacía eso con el café, también con el maíz, con el arroz y con todos los otros granos que se podían almacenar. Por eso, comida no le faltaba. Qué linda es la vida en el campo. Cuando amaneció, el abuelo tenía la certeza de que el gavilán no volvería, pero por si acaso dejó encerrado las aves otra vez.
Después de desayunar, nos fuimos a la huerta. A eso de las 10 de la mañana, por el sofocante calor, descansábamos bajo la sombra de las matas de plátanos mientras nos refrescábamos bebiendo limonada. En ese momento escuchamos el cacareo de las gallinas otra vez y al loro que gritaba: ¡Corre! 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 Después de unos minutos se silenció todo. «Ese Lorenzo otra vez está haciendo su chiste», murmuró el abuelo, y no le hicimos caso. Al mediodía regresamos, hambrientos y sedientos. La casa estaba tranquila y los pollos en el gallinero murmuraban su disconformidad por el encierro, aburridos. Cocinamos y almorzamos, pero algo faltaba y no nos dábamos cuenta. Nuestro sexto sentido nos decía que no estábamos completos. Cuando escogíamos el café, mirábamos al gavilán posado en el árbol de siempre. El abuelo le dijo: «Pobre huevón, ya no tienes que comer». En ese momento, invocados por la palabra, al mismo tiempo nos miramos y a la vez nos preguntamos: ¿y Lorenzo? Dejamos el café para buscar al loro por toda la casa, por los alrededores, y no estaba. Nos preguntábamos: ¿dónde está? Y como para matar nuestra angustia de un solo golpe, nos vino la respuesta desde la rama más alta del árbol seco en pie, con el chillido macabro y burlón del gavilán, diciéndonos que él se lo había llevado. Nos miramos fijamente entre amargura y tristeza. ¿Cómo pudimos ocuparnos de los demás y olvidarnos del amigo aquel que por muchos años nos deleitó con sus ocurrencias? El gavilán volvió a salirse con la suya y al loro Lorenzo no lo vimos nunca más. Ya en los próximos días no volvimos a escuchar sus cantos y risas de alegría bajo la lluvia.